Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme. Soy Omar. Omar Pérez es mi nombre. Para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras, a través de estos videos y poder compartir un poco de conocimiento. No solamente es brindar el objetivo de estas clases, brindar información, sino brindarles algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y podamos edificarnos. El objetivo es venir a Cristo, que todos podamos venir a Cristo. Así que empezar la clase y seguir adelante pues en este transcurso de este año que estamos estudiando el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nos corresponde lo que es la semana del 19 de agosto al 25 de agosto. Estamos terminando el octavo mes del año, se va el año, estamos pasando ya la mitad, así que esperamos de que sigan leyendo sus escrituras. Ánimo, fuerza si se han parado en leerlas, por favor no dejen de hacerlo, de tal manera que puedan continuar en esa lectura, en esa travesía. Estamos estudiando, como saben, el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos en el episodio 34 también, que es la semana 34. Lo he puesto para que puedan seguir un orden, un cronograma. Si se pierden en alguna clase, lo puedan encontrar un poco más fácil. Nos corresponde lo que es Alma, capítulo 53 al 63. Sí, mi hermano, el día de hoy terminamos el libro de Alma. Se acaba, es un libro extenso. Hemos demorado casi más de 2 meses, ¿verdad? Casi 3, estudiando este libro maravilloso, amplio, con muchas cosas por aprender. Así que el día de hoy lo terminamos. Lamentablemente todo tiene su final. Vamos a seguir la clase. El título de la clase del día de hoy es Preservado por su maravilloso poder. Ese es el título que ha puesto el manual. Eso está basado en Alma capítulo 57 versículo 26, que dice y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército. Sí, que ellos hubiesen sido librados mientras que hubo 1,000,000 de nuestros hermanos que fueron muertos, y lo atribuimos con justicia al milagroso poder de Dios, por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer, que había un Dios justo y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. Eso aplica hasta el día de hoy, ¿verdad? Un hermoso versículo, fin del versículo, un bonito versículo para poder saber de que uno puede ser preservado, obviamente con todo el poder de Dios, si es que tenemos pues una fe, demostramos y reconocemos que existe un Dios justo y obviamente que le obedecemos. Entonces de esa manera vamos a ser preservados por su maravilloso poder a pesar de todo lo que pasa. Ahí se ven a los jóvenes lamanitas, ¿verdad? Yendo a los jóvenes lamanitas en camino a lo que se les encomendó. Como saben, también estamos estudiando lo que es la Leona, los mensajes de la Leona, o los mensajes de la Conferencia General de abril del 2024. Wow, muchos errores. De este año, del 2024, y estamos analizando cada mensaje. El día de hoy solamente vamos a verlo un mensaje que es del elder Brian Taylor. Él pertenece a los 70. Él es una autoridad general desde el año 2017, tiene 7 años de autoridad general, ha sido presidente de misión en Dallas, Texas, en el estado en el cual yo vivo, ha sido misionero en España, por lo tanto habla español. Al haber sido presidente de misión en Dallas también habla español, debe conocer bastante el español. El elder Taylor recibió una licenciatura en artes en el 88 en la Universidad de Brigham Young. Y luego el elder Taylor ha creado varios negocios, incluido una empresa que diseñó software, curioso, un software para coordinar llamadas de emergencia en las agencias de seguridad pública. La llamada de emergencia, pues estamos hablando del 911, que es conocido la llamada de emergencia acá en Estados Unidos. Él es el sexto discurso de la mañana, del domingo por la mañana, y empieza su discurso contando 3 milagros del Nuevo Testamento, donde 3 personas diferentes tienen 3 experiencias únicas. Él las analiza de esa manera y se hace la pregunta: ¿por qué algunas personas reciben rápidamente los milagros y otras no?
otras esperan en el Señor. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Son 3 milagros donde Él las analiza, lo cuenta, ¿verdad? 3 experiencias únicas. La pregunta es por qué unos sí y por qué otros demoran. El elder Bryan hace mención a lo que dijo el elder Orson Whitney, que dijo: ninguna prueba que pasemos se desperdicia y todo sirve para nuestra educación. Luego menciona que debemos confiar en los propósitos divinos, ya que nos da esperanza al alma cansada. Bonito mensaje, ¿eh? Después menciona la historia de una madre por salvar a su hijo de 12 años que murió quemado y que esta mujer pudo dar su testimonio con las manos y los pies quemados en una reunión. Y ella dijo: mis manos no son las que salvan. Esas manos le pertenecen al Salvador. Yo no veo cicatrices, dijo ella, sino que recuerdo las cicatrices de mi Salvador. ¡Wow! Poderoso mensaje después de la experiencia que tuvo esta hermana. El elder dijo que ella, de esta hermana, hace lo que el profeta aconsejó: pensar de manera celestial, el presidente Nelson, y dijo, para poder ver las pruebas y oposición con otros ojos. Si nosotros pensamos de esa manera, vamos a ver la oposición y las pruebas pues de otra manera. El elder Taylor también dijo, luego menciona, él menciona que 3 principios divinos. Él habla de 3 principios divinos que nos ayudarán a poder tener una mejor visión de los problemas. Y esos principios son una fe más firme en Jesucristo. Debemos visualizar, nuestro segundo es el visualizar, tener una mejor visión de nuestro destino eterno, y esto nos servirá para presentarnos ante el Padre con las experiencias que Él ha deseado que pasemos para poder tener la vida eterna. Nos dice que recordemos también, por ejemplo, lo que pasó José Smith cuando suplicó ayuda al Padre y el Padre le respondió: si lo sobrellevaras bien, Dios te exaltará. Luego José Smith le dijo a un amigo, después de haber estado yo en la cárcel, eso dijo José Smith, mi corazón siempre será más sensible de lo que jamás ha sido. Obviamente ya pasó la experiencia, ¿no? Él tuvo una visión mucho más amplia y visualizó su destino eterno. El tercer punto el principio divino que dice el elder es tener un mayor un mayor gozo proviene al centrarnos en el gozo, dice. Recordar que en esos momentos de dolor, el Señor a través de la expiación consumió esos dolores en su gozo. Entonces, cuando uno obviamente pasa problemas de dolor, problemas de sufrimiento, el Señor lo ha pasado y lo ha transformado en gozo. El elder termina pidiendo que sean ligeras nuestras cargas y consumidas en el gozo del Señor. No nos compliquemos, las cargas siempre son pesadas, pero Él recomienda que las pongamos en manos del Señor para que de esa manera puedan ser más ligeras. Les invito a que lo lean, su mensaje del elder Taylor, Bryan Taylor. Así que están cordialmente invitados. Es el 6º mensaje del domingo por la mañana. Solamente, como le dije, un mensaje, luego vamos a ver la clase porque está un poquito amplia. Hoy veremos los últimos capítulos de Alma, como les dije, del capítulo 53 al 63, son 11 capítulos, los finales de este maravilloso libro, cerca de 17 páginas para leer. Hoy es el final del libro de Alma, así que vamos a tratar de analizarlo. Agradezco a todos los que se suscriben cada semana, muchas gracias también por comentar, muchas gracias por las personas que nos siguen de diferentes lugares, tanto de Estados Unidos, del Paso, dicen, de Texas. Muchas gracias por ello, a la gente de diferentes lugares como Perú, a la gente de México, a la gente de mismo Estados Unidos que nos siguen y a la gente que hace sus comentarios también de Chile. Hay gente que nos sigue de Italia, de España y de Australia también. Muchas gracias por ello, gracias por comentar, porque les ayuda, porque a algunos les gustan las experiencias que cuento. Obviamente en la clase se aparecen algunas experiencias, me viene a la mente. Ya creo que cada vez menos, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, pues uno se va olvidando. Y hay que ganar nuevas experiencias también, que ese es el objetivo. Felicito también a todos los que se suscriben y a todos los que le dan like, la manito hacia arriba, y a los que no les gusta también, pues
Si no les agrada, pueden hacer también sus quejas. No hay problema, todo es bienvenido y recibido. Felicito también a todos aquellos que están leyendo las escrituras y obviamente se pusieron la meta de poder terminarlo este año y están obviamente siguiendo con sus escrituras y su lectura diaria o cada vez que puedan, pero están al tanto y al día. Espero que les ayude, de verdad. Las clases son preparadas para ese objetivo. El objetivo es poderles ayudar en su camino de venir a Cristo. No lo olvidemos, ese es el objetivo de la clase. Los 11 capítulos de esta lección continúan la extensa cobertura de guerra dado por Mormón. ¿Quién escribió el libro de Mormón? Pues, ¿verdad? Básicamente sabía todo lo que una persona necesitaría saber para llevar a cabo la guerra en el mundo antiguo. Aquí vemos informes precisos en el libro de Mormón, vemos informes precisos que reflejan lo complejo. Tampoco no es tan fácil el libro de Mormón. Yo lo veo bien complejo, bien difícil, mucha historia mezclada con doctrina y mezclada con sucesos y acontecimientos y nombres de hijos un poquito complejo se me hace. Lo digo complejo en el sentido de que no es tan fácil poder leer, poder escribir un libro, ¿no? Aquellos que dicen, una vez más, aquellos que mencionan, que dicen, no, pero José Smith lo escribió, o sea, de su mente, que fue un novelista, que fue un timador quiere decir pues un engañador, que él lo inventó, esa idea en su cerebro, lo tuvo este libro. No, bueno, si fuese así, pues hay que darle un premio Oscar, porque un hombre que no tiene conocimiento de literatura y que haya escrito este libro es fantástico. Hay mucha historia y las mezclas que se hacen. Si no llevas el control es un poquito complicado leerlas. No es tan fácil. Es simple el libro, pero hay que tener un control, hay que tener un poquito de estudio, hay que conocerlo bastante para que cada vez que uno lo conoce, pues nos parezca más fácil, ¿verdad? Entonces hay muchos informes precisos eso. La clase pasada, por ejemplo, vimos guerras y seguiremos todavía viendo en estos capítulos finales. En el capítulo 53, los nefitas, que empieza esta clase, pusieron a trabajar a los prisioneros lamanitas, dice el versículo 1. Era normal este trato con los prisioneros. Es decir, hay mucho por hacer. No los podemos matar de hambre, así que tienen que ganarse la comida y la mejor forma es poder ayudar en fortalecer las ciudades. Lo primero, hay que enterrar a los muertos lamanitas y los muertos nefitas. O sea que los prisioneros se habrán lamentado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían que trabajar. Nada que son prisioneros a la cárcel y se les mantiene. No era así. Había que trabajar. Uno de los motivos que Moroni los hacía trabajar, el capitán Moroni, es porque deseaba que su gente pues disponga de todas sus fuerzas cuando vuelva a la guerra, dice el versículo 5. También nos dice los versículos 8 y 9 que en ausencia de Moroni hay disensiones. ¿Qué son disensiones? Porque sale mucho disensión. Grábate esa palabra o márcala para que aprendas en tu diccionario mental. ¿Qué es una disensión? Son contiendas, riñas, peleas, oposición. Entonces Moroni nos dicen los versículos 8 y 9 que en ausencia de Moroni hay disensiones, hay contiendas, hay riñas. Eso dicen los versículos 8 y 9. De esto aprendemos que siempre, pues, entonces hay que estar atentos, incluso a distancia, como estaba Moroni. Ahora, dentro de la ciudad de Zarahemla había un grupo de gente que eran los del pueblo de Amón. ¿Se acuerdan? Esta gente eran lamanitas que vivían dentro del país de los nefitas, pero que habían hecho el juramento de nunca volver a tomar las armas y por eso se le asignó el terreno de Amón. ¿Recuerdan? Ellos se dieron cuenta con tanta guerra que sus hermanos, pues los nefitas, pasaban muchas aflicciones, mientras ellos estaban ahí siendo protegidos prácticamente. Y muchas tribulaciones pasaban los nefitas, dice el versículo 13. Ellos quisieron tomar las armas. Ya llegó un momento en que dijeron, bueno, está bien, pero no puede ser posible que nuestros hermanos estén muriéndose y nosotros por un juramento no podamos tomar las armas. Entonces ellos quisieron tomar las armas para ayudar, pero el Amán, al enterarse de eso, los convence de no hacerlo. La pregunta es, ¿qué hacer? Mientras los demás luchaban por su libertad, ellos no lo hacían, porque habían hecho un juramento. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros?
Así le hubiéramos dicho, ya quédense pues. O, ay, ¿saben qué? Se me rompen el juramento y ya a luchar porque necesitamos ayuda. ¿Qué le hubiéramos dicho? Mormón explica que hubo una solución. ¿Cuál fue? El versículo 16 dice que esta gente tenía muchos hijos y que ellos no habían hecho ningún juramento, pero hicieron un convenio de luchar por su libertad y proteger la tierra hasta con su vida, dice el versículo 17. ¿Y cuántos hijos eran? El versículo 18 lo dice. Eran 2000 jóvenes que concertaron este convenio y tomaron sus armas de guerra para defender su patria y acudieron a Elamán, el sumo sacerdote, y le pidieron que fuera pues él su comandante, y él aceptó. El papel de Elamán hasta ahora ha sido predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Elamán era el custodio, el que cuidaba el registro nefita y presumiblemente el sumo sacerdote principal de la iglesia. Según el registro, no tenía absolutamente ninguna experiencia militar. Y le piden que él sea el militar. Terrible, ¿no? Curioso, curioso. Va a ser terrible. Terrible para el amado. Habrá dicho, ¿en qué hora les dije? Y ahora pues ustedes quieren que yo sea el líder. A la guerra nos vamos. Sin embargo, los hijos espirituales de Elamán eligieron ser dirigidos por un hombre experimentado en los caminos del espíritu. En lugar de alguien experimentado en los caminos de la guerra. No fueron con Moroni, fueron con Elamán. ¿A quién mandarías tú a tu hijo? ¿Lo mandas con Moroni o lo mandas con Elamán? ¿Lo mandas con un líder espiritual o lo mandas con un líder militar a la guerra? ¿Qué harías? Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta. Los jóvenes pueden ver aquí la importancia de buscar activamente a los líderes más justos que pueden encontrar. Bajo su guía podrás alcanzar tu máximo potencial, mi amigo. Eso no lo olvidemos. ¿Cómo eran los jóvenes? Versículo 20 y 21 lo dice. Eran fieles, verídicos y serios. Qué bonitas cualidades, ¿verdad? Que digan acerca de nuestros hijos. ¿Te imaginas? Ojalá que estemos criando hijos de esa manera. Ojalá que estemos criando hijos con esas virtudes. Y ojalá que nosotros estemos enseñando estas virtudes con nuestros ejemplos también. Ojalá. Qué bonito que digan, ¿no? Eran verídicos, fieles, serios. Unos muchachos serios, pues, ¿no? Dignos de poder liderarlos. Porque te imaginas que no sean así, ¿quién los va a querer liderar? Sería terrible también. Ahora, si bien los padres de estos jóvenes habían enseñado a sus hijos por precepto a ser valientes y obedientes, el ejemplo de los padres también había sido un maestro, ¿eh? Ellos también habían hecho su parte, habían sido unos maestros poderosos, en el versículo 21 lo dice, incluso más que las palabras. Los hechos de sus padres les enseñaron el valor de obedecer y cumplir sus compromisos. ¿Con quién? Con Jehová. El capítulo 53 termina con los 2000 jóvenes teniendo a Elamán como líder. O sea, el pueblo de Amón, que había juramentado no tomar las armas, bueno, dijeron nosotros sí, que somos los papás, pero nuestros hijos sí lo pueden hacer. Así que asunto solucionado. Un poco, ¿verdad? Para que no se sientan mal, tampoco el pueblo nefita. Pues así termina. Y lo mandan de líder a Elamán. No le quedó otro que dejar un poco la parte espiritual y dedicarse a la parte militar. Eso entramos en el capítulo 54. Nos cuenta Mormón que Amorón, así se llamaba, era el líder de los lamanitas. Y él envía a alguien para que haga un trato con Moroni, que haga las negociaciones de intercambio de prisioneros. Es por eso que hemos puesto el título ahí, negociaciones de intercambio de prisioneros. Bueno, pues hay que llegar a acuerdos, ¿verdad? Los nefitas habían estado cuidando a los prisioneros lamanitas durante casi un año y se habían convertido ya pues en una carga, era un año. Había llegado el momento de intercambio. Moroni estaba tan enojado con Amorón que comenzó su carta con un latigazo verbal, le da duro, le da, pero obviamente un latigazo verbal de palabra, pues, ¿no? En su mensaje, llamándolo, entre otras cosas, un hijo del infierno, dice el versículo 11. Así fue duro, duro Moroni. Pero Moroni no está dispuesto a hacer un trato con el diablo o sus hijos a menos que sea para su
única ventaja. O sea, en otras palabras, lo llama de esa manera para provocarlo y para decirle y saber de que, mira, yo no hago tratos con enemigos, con hijos de Satanás, con seguidores de Satanás. Así que, y si quieres hacer un trato, yo tengo que verme con ventaja. En consecuencia, le hace a Moroni una oferta desequilibrada. Lo que hace Moroni es dar el mensaje que no tiene miedo y que está dispuesto a ir a la batalla con los lamanitas si es que no aceptaban sus requerimientos. Estos son momentos donde el líder no se puede ver débil. Entonces, de esa manera, Moroni está demostrando pues que no es débil, sino al contrario, tiene que ser fuerte. Moroni pedía el intercambio de un lamanita por un nefita y su familia. Esa es la diferencia. Los nefitas, cuando capturaban rehenes o prisioneros, capturaban solamente a los varones. Y los lamanitas, cuando capturaban prisioneros nefitas, capturaban a un nefita y capturaban a la familia, a una mujer, a unos hijos. ¿Por qué? Porque ellos iban al pueblo. Los nefitas se defendían, obviamente capturaban solamente lo que había ahí, a diferencia de los lamanitas. Entonces a veces eso puede llevar que el niño cuesta más, yo te doy a un niño y dame dos adultos lamanitas. Pero Moroni dijo, esto no es así. Yo te doy un lamanita y tú me entregas un nefita y su familia, que puede ser esposa e hijos, si quieres. Obvio que Amorón se enoja pues ante tal pedido. Dijo, no. Esto no es así. Amorón entiende que Moroni está enojado y que no le importa a los prisioneros. Por lo tanto, él acepta el trato de Moroni. Es decir, Amorón cae. No se da cuenta en lo planificado por Moroni, hacer el cambio de los prisioneros donde supuestamente va a salir ganando Moroni. Pues te doy uno y Moroni recibe 3, entonces sale ganando Moroni. En el capítulo 55, este capítulo, veremos el rescate de los prisioneros nefitas. En este capítulo, Mormón cuenta detalladamente la estrategia que usa Moroni. Buscó un ex lamanita dentro de su gente, un hombre llamado Lamán. ¿Para qué? Para poder rescatar a los prisioneros nefitas en la ciudad de Gid y son liberados. Moroni no aceptó los términos de Amorón porque no quería darle a Amorón más poder del que ya tenía. Obviamente iba a recibir, la mayoría de gente que recibía a Morón eran lamanitas, guerreros, a diferencia de Moroni que recibía una mujer, un hijo, o que recibía un padre de familia que no eran guerreros porque habían llegado a su ciudad. Entonces el que perdía, entre comillas, era Moroni y el que ganaba más era Amorón. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Verdad? Una disyuntiva, ¿qué quiere decir? Pues un problema que me pones en dilema. Entonces Moroni no acepta los términos de eso, de Amorón. Tampoco aceptaría los nuevos términos que sugeriría Amorón, que eran los que los lamanitas se rindan y permitirles ejercer lo que consideraban su derecho de gobierno. Amorón aceptó el trato de intercambio de prisioneros, luego que claramente era lo mejor para él, pero Moroni no estaba dispuesto a corresponder, a menos que Amorón retirara sus propósitos. Y como son vencidos estos lamanitas, nada menos que ¿con qué? Con el vino, emborrachándose como siempre, y hay que saberlo, el alcohol ha sido una manera de siempre perder. Los emborrachan y de esa manera escapan los prisioneros. Ahora, cuando leemos nosotros estos versículos, quizás podamos ver a un Moroni estricto, pero en el versículo 19 nos dice que no deseaba matar a nadie. Eso es lo importante. Moroni usa estrategias. ¿Cuál es el objetivo? No matar a nadie. No se deleitaba en matar. Entonces no era el deseo de Moroni. No se deleitaba en el asesinato ni el derramamiento de sangre. Es una forma de poder llegar a acuerdos. ¿Se parece duro? Sí, pero son maneras de que él tiene que poner la norma para que él pueda salir ganando esta negociación y el lamanita o Amorón, que representa a los lamanitas, pierda. Ese es el objetivo. En los siguientes versículos vemos que los lamanitas también quisieron contraatacar, pero no pudieron.
Contraataque lamanita. Vemos que lo hicieron también llevando vino. Los lamanitas también hicieron de esa manera para tratar de envenenar o emborrachar a los nefitas, pero no pudieron. Aprendemos con esto entonces que no estaba prohibido tomar vino con alcohol en los tiempos nefitas. Y eso debe estar claro. No pensemos, pues a veces también somos a veces un poquito ilusos. Decimos ahí, seguro era vino sin alcohol. No pensemos que era vino sin alcohol. No, no. A diferencia de nuestra época, que no debemos beber vino ni alcohol, por la palabra de sabiduría, pero en esa época pues no estaba vigente la palabra de sabiduría en su tiempo. ¿Okay? Entonces lo menciono porque a veces tratamos de encontrar justificaciones y si quieren saber si, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermano, ya en el Antiguo Testamento era igual, claro, sí lo era lo mismo. En el Antiguo Testamento también tomaban vino con alcohol, no estaba prohibido. Y en el Nuevo Testamento también se tomaba vino con alcohol, no estaba prohibido. Para nosotros en nuestra época sí lo está. Llegamos al capítulo 56 y vemos que Elamán narra cómo ha defendido su ciudad junto con los 2000 jóvenes lamanitas. En el versículo 9 lo dice, es el cariño de Elamán que los llama hijos, lo llama a estos jóvenes. Un bonito llamado a estos jóvenes, ¿verdad? Elamán llama a estos jóvenes sus hijos, no simplemente por su edad, sino por la cercanía de sus propósitos, su esfuerzo heroico y valor. Que nosotros estemos a la altura de ser llamados hijos, que nuestros hijos estén a la altura de ser llamados hijos. Ojalá que los quisieran así, ojalá que amaran así a nuestros hijos. Y de verdad que son amados si son jóvenes de valores, pero también podemos ponernos a pensar y ojalá que lo hagamos. ¿Alguien quiere a nuestros hijos? Es la pregunta. ¿Sí? ¿Lo están queriendo así a nuestros hijos? O quizás una pregunta más fuerte. ¿Por qué nadie quiere a mis hijos? De nosotros depende la crianza de nuestros muchachos. Muchas veces decimos, son nuestros hijos, pero tristemente nos damos cuenta que ni siquiera nuestra propia familia quiere a los nuestros. Es terrible, ¿eh? Enseñemos lo correcto porque estos jóvenes irán a la misión. Y si en su adolescencia nadie los quiere, la pregunta es, ¿creen que cuando toquen la puerta para predicar el evangelio los van a querer recibir? ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que alguien los va a querer escuchar? Hace años, les cuento, cuando estaba en la misión salí con un compañero y caminando vimos a otro joven de nuestra edad que venía en sentido contrario y se saludaron con mi compañero. ¿Ok? Un amigo de mi compañero. Pero este joven lo miró a mi compañero y se reía y no lo podía creer. Le dijo, ¿tú eres ahora misionero? ¿Pero ya no te acuerdas cómo éramos antes? Así le dijo. Mi buen compañero, amablemente, era el tranquilo, le decía, he cambiado, ahora soy otro. Y este joven se burlaba riéndose y no paraba de reírse en su delante. Es que no lo podía creer. No lo puedo creer, decía. Y mi compañero le decía, te invito para que puedas conocer mi iglesia. Esto duró como unos 3-4 minutos de saludos y risas burlescas. Este joven se fue riéndose fuertemente y luego seguimos con mi compañero. Obviamente en sentido contrario, ¿verdad? Que estábamos yéndonos. Él solo me dijo, él era mi amigo de adolescencia. Andábamos por malos caminos con él. Toda mi adolescencia fue muy mala, me dijo. Usted no tiene idea de lo que hacíamos. Hasta que a los 17 años conocí el Evangelio y me bauticé y cambié mi vida y me preparé para ir a la misión. Y soy otro. Y ahora lo vengo a encontrar a él. Es por eso que se reía y burlaba este muchacho. Porque no cree en el cambio que he dado. ¿Qué debo hacer?, me preguntó. Y la respuesta es nada. Simplemente nada. Simplemente seguir adelante y perseverar. Ahora, si tenemos hijos jóvenes, tenemos que prepararlos. Hijito de mi vida, saluda.
sé amable, aprende, sirve, pórtate bien, conversa con los demás, llévate bien con los demás, no te metas en la vida de los demás, sé un buen ciudadano, sé un buen hijo de familia y sobre todo, sé un buen hijo de Dios. Volviendo a la historia del libro de Mormón, cuando el ejército de Amorón vio la llegada del nuevo batallón de jóvenes, se retiraron y retrasaron su ataque a Judea, dando tiempo a los nefitas para trabajar en la búsqueda de refuerzos. Y el Señor nos favoreció, dice, porque si hubieran venido sobre nosotros en esta nuestra debilidad, tal vez habrían destruido nuestro pequeño ejército, pero así fuimos preservados, dice el versículo 19. Luego menciona en el versículo 28 que recibieron refuerzos de nada menos que los padres de estos jóvenes. Luego planifican una estrategia de atacar a los lamanitas. Mi amigo, entonces, ¿cómo debes preparar a tus muchachos? A los muchachos, si eres un líder, si eres un padre y tienes hijos, haciéndolo que sea un buen joven. De esa manera, él se está preparando para el futuro, para ser un buen misionero y pueda predicar. Si no, será terrible. No olvides la historia de este compañero, de este amigo que yo tuve. Le costó, le fue difícil. Obviamente, ¿qué hay que hacer en esos casos? Nada. Ya no hay nada que hacer. ¿Qué vas a hacer? Nada. Ya te arrepentiste. ¿Qué más le vas a decir? Flagélate. No le puedes decir eso. Nosotros no creemos en eso. No, seguir adelante. No se puede hacer nada. Es parte del pasado. A seguir adelante, mi amigo. Y así lo hizo. Y así hicieron estos jóvenes. Estos jóvenes salieron adelante sabiendo que sus padres no podían volver porque ellos habían sido combatientes y ellos ya no querían tomar las armas. Elamán y sus jóvenes guerreros partieron como carnada de los lamanitas, pareciendo dirigirse a una ciudad vecina, habían planificado de esa manera. Los lamanitas los persiguieron y atrás de los lamanitas iba Antipus, el comandante nefita, y su ejército, quienes perseguían al ejército lamanita. Es decir, iba un grupo que eran los jóvenes, los 2000 jóvenes lamanitas, que eran, bueno, en otras palabras, los nefitas, o bajo la tutela de Elamán. Luego le siguieron los lamanitas que querían atacarlos y al final iban el ejército de Antipus, el comandante nefita, para poder atrapar a los lamanitas. Esto fue por 3 días. Iban como un trío, ¿no? como un tren, como una cadena. Iban adelante los nefitas, en medio los lamanitas y atrás los nefitas. Era una cadena de perseguidos. En medio estaban los lamanitas y adelante Elamán y sus jóvenes hasta que de pronto se dan cuenta que ya no los persiguen. Elamán se da cuenta que ya no los persiguen los lamanitas. Y Elamán lanza una pregunta en el versículo 44. Quizás los lamanitas han regresado contra Antipus y ellos necesitan nuestra ayuda. Y les dice a los jóvenes, ¿debemos volver? ¿Debemos ir? ¿Queréis ir a combatirlos? Los jóvenes guerreros están a punto de librar su primera batalla. Su enemigo es el mayor ejército lamanita, del que habían estado huyendo durante casi 3 días. Pasar de correr para salvar sus vidas a enfrentarse al mayor ejército lamanita requiere verdadera fortaleza. Pero los jóvenes guerreros estaban preparados y le dicen a Elamán en el versículo 46, nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Así pues, avancemos. Finalmente, hay que reconocer que nuestro Dios siempre está con nosotros y no nos va a dejar caer. Él nos extiende la mano. Siempre Cristo nos extiende la mano. Finalmente, Elamán regresó sin saber qué le había sucedido a Antipus y llegó a la batalla justo a tiempo con sus 2000 valientes guerreros, para permitir
que los débiles y agotados nefitas se reagruparan, rodearan y conquistaran a los lamanitas. Aunque Antipus había sido asesinado, ninguno de los hijos de Lamán había caído. En esta ocasión, el ángel destructor pasó por alto a estos jóvenes soldados. ¿Y por qué? Aquí hago un paréntesis. A veces me dicen, hermano, no hable de política. Y tienen razón, que estas son clases espirituales y no de política, pero la vida es política. Y por ser renuentes o decir que no nos gusta la política, hacen lo que quieren los políticos con los ciudadanos, con nosotros. El versículo 47 dice que estos jóvenes estimaban más la libertad. Qué bonita palabra, qué bonita frase. Ellos estimaban más la libertad, dice el versículo 47, que sus propias vidas. Porque sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los liberaría. Toma nota, mi amigo, si hay un gobernante, escúchalo bien, que hace que la libertad peligre en tu país, en tu ciudad, en tu lugar donde vives, no es bueno. Sea quien sea. El ser humano tiene que ser libre, no puede ser coaccionado, no puede ser obligado. Un ejemplo más les voy a poner. Yo trabajo con afganistanos y ellos son musulmanes y decían que en su país no hay gays, por ejemplo. Ellos siempre dicen eso. Y uno dice, oh, qué bonito, pero no dicen la otra parte, que en su país hay pena de muerte por ser gay. Pregunta, ¿entonces hay libertad? No lo hay. ¿Eso está bien? No lo está bien. No está bien. El ser humano tiene que ser libre para elegir. No olvidemos lo principal del plan de salvación, la libertad, el albedrío, que la persona elija. Una vez más, si un gobernante dice en tu país que prefiere dar pan sin libertad, no es buen gobernante. Estos jóvenes, volviendo a la historia, aman, desean y quieren la libertad. Estos jóvenes estimaban más la libertad que sus propias vidas. ¿Y nosotros también estimamos la libertad o no? ¿Amamos la libertad? ¿Respiramos libertad donde vivimos? Ojalá que así sea, mi amigo. Y si tú no respiras la libertad, ojalá que ese gobierno no continúe o no siga. Porque un pueblo sin libertad no es del agrado de Dios. Dios desea y nos ha dado al ser humano libertad, lo que se conoce como albedrío también, para que pueda elegir, tomar su decisión. Y ojalá que esa decisión sea buena, pero también toman malas decisiones. Es parte del albedrío. Y eso tenemos que saberlo y defenderlo. Defender la libertad. El capítulo 57, no olvidemos que estas son cartas que le están mandando Elamán a Moronia. Elamán le está mandando a Morón y le está dando un informe, y en este capítulo vemos una de esas cartas que Amorón le escribió a Elamán pidiéndole intercambiar prisioneros. Ahora fue Amorón a Elamán para intercambiar prisioneros lamanitas por la ciudad de Antipara. Amorón estaba luchando contra la ciudad de Mulek y estaba desesperado por conseguir más soldados. Él desea recuperar a sus prisioneros porque había mejorado enormemente su fuerza militar. Aquí quería cambiarlos por una ciudad. Ya no por personas, sino por una ciudad. Elamán se negó a intercambiar prisioneros por la ciudad y los lamanitas abandonaron voluntariamente Antipara. Aproximadamente un año después, Amorón quiso intercambiar prisioneros, esta vez con Moroni, quien se negó y rápidamente los rescató. El intercambio de prisioneros es común en esta época, porque alimentarlos es un gasto y tener en tu propia gente para seguir luchando es mucho mejor, pues. Elamán recibió un suministro de provisiones y soldados adicionales, entonces. Recibieron una unidad de 6,000 hombres de Zaraemla y 60 jóvenes más de los amonitas. Por ahí encontraron 60 jóvenes que se sumaron a los 2,000 jóvenes.
Leyendo esta historia podemos darnos cuenta que una guerra, por si acaso, y eso tiene que quedar claro, en una guerra ocasiona mucha logística. Se necesita de todo. Parte médica, alimentos, movilización, comida, etcétera y etcétera. La guerra en sí es costosa, no es barata. Origina mucha pérdida para el país. En esta parte nos habla de suministros. Alguien tenía que sembrar, cosechar y poder guardar esa comida o esa cosecha para darle pues ¿a quiénes? A los soldados. El Amán y su gente detuvo los envíos de suministros lamanitas. También se dirigían para dar suministros al pueblo lamanita, pero el Amán los intercede y los llevó a ellos y a sus prisioneros de guerra lejos. ¿Qué hace Cumeni? Cumeni fue retomada después de que los lamanitas perdieron toda esperanza de recibir suministros y se marcharon sin conflicto, dice el versículo 12. Obviamente ya no se puede vivir. ¿Qué haces tú estando en la guerra y sin suministros? Sobre todo los alimentos. También nos cuentan que esta guerra había sido muy buena para los nefitas, quien tenían muchos prisioneros en el versículo 13. Asimismo, Amorón envía un nuevo establecimiento y un ejército para ayudar a los lamanitas. Bonita historia de guerra, de suministros, de cómo cuidar, de cómo tratar con el enemigo. Uno va aprendiendo de esa manera, ¿verdad? Ahora, ya estos jóvenes habían tenido sus primeras participaciones, los 2000 jóvenes, en guerras, pero no sufrieron ninguna pérdida, dice el versículo 25. Qué curioso, ni una pérdida de estos jóvenes. Ellos eran protegidos, mientras que los demás fallecían. El versículo 26 dice que lo atribuían al milagroso poder de Dios. También nos dicen de que los prisioneros se rebelan, muchos mueren y muchos huyen de los prisioneros lamanitas. De hecho, los lamanitas marcharon y atacaron a Cumeni. Al ver que Gid y muchos soldados habían partido a Zarahemla, obviamente, pero Gid regresó justo a tiempo para ayudar al ejército de Amán a ganar. Entonces se sufrieron grandes pérdidas, pero no les pasó nada a los jóvenes guerreros, los 2000 jóvenes guerreros. Por cierto, ya no eran 2000, eran 2060, ¿verdad? Así llegamos al capítulo 58. En el capítulo 58, el Amán sigue contando lo pasado a Moroni. Es extensa su carta. El Amán y su ejército estaban tratando de encontrar una manera de recuperar Manti de manos de los lamanitas. Sin embargo, estaban sin provisiones, con escasez de mano de obra y sin saber qué tácticas utilizar. Al parecer, los suministros no llegaban, y eso sí es grave. La espera fue de muchos meses, dice el versículo 7 que se está marcando, y la situación era calamitosa. ¿Qué hacer entonces en situaciones calamitosas, difíciles? Acudieron a la mejor fuente de ayuda, dice el versículo 10. Por tanto, derramamos nuestras almas en oración a Dios. Qué bonito mensaje, para que Él nos fortaleciera y nos librara de manos de nuestros enemigos. Antes de que llegaran las provisiones y las tropas adicionales, el versículo 11 dice, fueron fortalecidos por el Señor, quien, dijeron, nos visitó con la seguridad de que nos libraría. Sí, al grado de que habló paz a nuestras almas y nos concedió una gran fe. Qué bonito versículo, ¿eh? Nos dio paz, sobre todo en un momento de guerra, pues. Estaban en guerra, obviamente ellos acuden a Dios y los visita de tal manera que les habla paz a sus almas y les concedió una gran fe. Hermoso versículo. Ahora, la reconquista de Manti, otra ciudad nefita, se logró sin derramamiento de sangre, después de un largo asedio con pocas provisiones. Los nefitas no habían podido utilizar las tácticas de señuelo que antes habían tenido éxito y no podían ahora atacarlos. Obviamente ya los lamanitas se dan cuenta de todas las técnicas que usaban los nefitas, entonces ya no caen, pues, ¿no? Ya se enteran y dicen, no,
Ya con vino ya no vamos a caer que si ustedes se van y nosotros vamos atrás, ustedes nos atacan. No, ya, pues ya no. Entonces finalmente llegaron provisiones después de una larguísima espera, acompañadas de 2000 hombres más para ayudar. Con esta ayuda, los jóvenes de Elamán se prepararon para atacar a Manti. Imagínense, les llegó alimento, les llegó personas también jóvenes ahí para ayudar. Entonces ahora sí podían atacar. Las tropas de Gid y Teomer se escondieron para cubrir los flancos derecho e izquierdo en el desierto, mientras Elamán permaneció en el campamento. Los lamanitas, que ya habían determinado que los nefitas tenían menos gente, sacaron a todo el ejército de Manti. Caen otra vez en la trampa. Y marcharon hacia ellos. Entonces Elamán y sus jóvenes guerreros se retiraron rápidamente a la zona desértica, pasando a través de las tropas ocultas de Gid y Teomer, y arrastrando los lamanitas tras ellos. Gid y Teomer entraron para retomar la ciudad, o sea, regresan. Esto se hizo porque los lamanitas permitieron que todo su ejército, salvo unos pocos guardias, fuera conducido al desierto, dice el versículo 22. Luego, al marchar de noche, el ejército de Elamán regresó a Manti antes de que regresaran los lamanitas, y los lamanitas huyeron al desierto y de toda esta parte de la tierra. ¿Qué aprendemos en los versículos 33 y 37? Lo dice, en momentos difíciles, una vez más, confiamos en que Dios nos libraría. Ahora, el versículo 35 nos dice algo que no debemos dejar pasar. Elamán en esos momentos difíciles le cuenta a Moroni, le dice a Moroni, no sabemos si ustedes están bien y si se han llevado a todo el ejército, así que mejor no es nuestro deseo murmurar. Eso le dice. Ahora, si nuestros labios están cerrados para murmurar, eso lo dice en el versículo 35, entonces nuestros ojos están abiertos. Elamán respeta a los líderes y a sus subordinados, siempre comunicativo con lo de arriba y con los de abajo, un líder que es digno de imitar, obviamente, y después de todo lo que pasaban, como seguían estos jóvenes, el versículo 40 lo dice, permanecen firmes en esa libertad con la que Dios los ha hecho libres y son diligentes en acordarse de Dios, y se esfuerzan por obedecer sus mandamientos. Su fe es fuerte. Estos jóvenes seguían firmes y fuertes, dice el versículo 40 del capítulo 58. Qué bonito, ¿eh? Estos jóvenes siguen fuertes. Y obviamente siguen siendo protegidos. El capítulo 59, este capítulo nos dice que Moroni es feliz de leer lo contado por Elamán y de cómo ha recuperado una ciudad. Algo difícil, pero lo hizo Elamán. Moroni no se queda allí, sino que envía un comunicado a Paorán. Le manda un mensaje a Paorán para que envíe más ayuda a Elamán. ¿Quién es Paorán? Paorán obviamente es el líder de la ciudad de Zarahemla. Por lo tanto es el que abastece, pues tanto lo tiene que abastecer a Moroni como lo tiene que abastecer a Elamán. Entonces Moroni le manda un mensaje a Paorán. Moroni necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir, pero su primera preocupación era la necesidad inmediata de Elamán, ya que les habían quitado toda esa parte de la tierra los lamanitas, pero no tenían mucha gente, pues tenían que cuidar, proteger, fortalecer la ciudad, si no otra vez vendrían los lamanitas y los conquistaría. Ahora, Elamán al conquistar la ciudad de Manti, los lamanitas que lo habitan huyen y se van a Nefía, un área que Moroni estaba tratando de defender. Una vez más, cuando Elamán llega, conquista la ciudad de Manti, ¿qué hace cuando los lamanitas que estaban ahí huyen? ¿Y a dónde se van? Se van a Nefía, una ciudad Nefía. Y esa ciudad Nefía era un área, es chistoso porque esa ciudad Nefía era un área que Moroni estaba tratando de defender. Ahora Moroni tenía doble problema. Intentó resistir, pero finalmente perdió la ciudad de Nefía. Esta pérdida le hizo preocuparse por la maldad de su pueblo, dice el versículo 11. Él se apesadumbró a causa de las maldades del pueblo y temió que pudieran perder sus tierras en manos de los lamanitas. Ahora,
Mormón nos dice algo más con el Moroni. Nos dice algo más de Moroni en el versículo 13, que dice: aconteció que Moroni se enojó con el gobierno a causa de su indiferencia respecto a la libertad de su país. Llega un momento en que Moroni pierde la calma. Se enoja con el gobierno. Moroni tuvo un sentimiento como muchos de nosotros, de nuestros gobiernos. A veces nosotros nos irritamos, a veces nos molestamos, muchas veces sinceramente ya no sabemos qué hacer por lo que pasa. Hay muchas familias que ya no ven las noticias porque los deprimen y el gobierno no hace nada. Lo mismo sucede en esta época. O porque solo es escuchar tragedias y ven noticias. Obvio que un gobierno así es para sentir molestia, ¿verdad? Ya que lo que uno busca es encontrar pues en su país libertad, paz, en un lugar donde podamos vivir tranquilos. Moroni también tiene problemas con el gobierno, obviamente que vamos a ver qué tipo de gobierno es, y se enoja, obviamente, sin saber lo que pasa. Ahora entramos en el capítulo 60. Este capítulo veremos molesto a Moroni, como ya lo veníamos diciendo, escribiendo a Paorán sin saber que este hombre, Paorán, tenía problemas hasta el cuello. De esto aprendemos que muchos creemos que gobernar es fácil. No lo es, por cierto, también. Gobernar sería fácil si el pueblo coopera, obviamente, si el pueblo ayuda. Ahora, Moroni le reclama a Paorán que él tenía que reclutar personal, era su trabajo, le dice, y tenía que enviarlo a Elamán y a Moroni, porque ellos eran los que defendían las ciudades. Y también tenía que enviar provisiones. Todo eso le reclama Moroni. En el versículo 5 le dice muy duro a Paorán. ¿Qué le dice? Grande ha sido vuestra negligencia para con nosotros. El versículo 6 les dice insensibles. El versículo 9 les dice que muchos han padecido hambre. Moroni, al escribirle, parece que no conoce los signos de admiración, porque le habla muy duro. Muy duro. Porque si no lo hubiera puesto, ¿verdad? Por eso yo lo pongo ahí grande. Terrible. Moroni le habla muy duro a Paorán en toda su epístola, o quizás escribir con letras mayúsculas lo hubiera hecho, porque eso es como se escribiría pues en nuestros tiempos, ¿no? Cuando uno quiere hablar un mensaje y escribe con letra mayúscula, quiere decir que está enojado, ¿verdad? Está hablando fuerte. Entonces yo creo que así le escribió Moroni a Paorán. ¿Estaba o no en lo cierto? Moroni le sigue diciendo que el gobierno es desidioso y negligente en el versículo 14. Ahora, vemos cómo Moroni se queja y también vemos o no vemos cómo Elamán no se queja. Es lo opuesto, ¿verdad? Uno que se queja y el otro que no se queja. Aprendemos que las personas buenas se resisten a murmurar, siempre. No olvidemos que Elamán era el sumo sacerdote. ¿Y Moroni quién era? Era un militar. ¿Verdad que es interesante, ¿no? Así que depende de nosotros a quién queremos imitar. Lo cierto es que Moroni está muy dolido y dice que los lamanitas que llegan a ellos y se llevan sus mujeres e hijos en el versículo 17 y 18. Dice, quizás ustedes son traidores porque ambicionan el poder. Le da duro le da Moroni a Paorán. Moroni le habla muy duro, diciéndole que si no lo envían hombres y suministros, no es conveniente luchar con los lamanitas. Pues entonces, es decir, ya no vamos a luchar, dice en el versículo 24. Luego les dice que de seguir así, Moroni irá contra ellos y provocará insurrecciones si es que pues tanto aman el poder. Así que de ustedes depende, le dice Moroni. Si no me regreso y los saco a ustedes del poder. Moroni desea ir a la ciudad, pero para poner orden y sacar del poder al líder, en este caso ¿a quién? A Paorán. Le dice, heriré con la espada al grande que no tendréis más poder, en el versículo 30. Lo que deseaba Moroni es abastecimiento. Si no, él marcharía contra el gobierno que no le abastecía. Pareciese justo su pedido porque en el versículo 36 lo recalca. No busco poder, no busco honores del mundo, busco la libertad.
Siempre lo menciona y se ve un amante de la libertad y del bienestar del país. Así es Moroni. Grandes deseos de un hombre. Ojalá que nosotros también busquemos lo mismo. ¿Qué pasará con Paorán? ¿Por qué no le manda suministros? Es la pregunta. ¿Y la gente? ¿Por qué no le manda suministros y gente a Morón y a Elamán? Si ese era su trabajo. Veremos en el capítulo 61. Paorán le responde a Moroni. El propio Paorán había huido a la ciudad de Gedeón, dice el versículo 5. Es decir, tenía muchísimos problemas. La gente se le había sublevado tanto así que tuvo que huir porque se habían nombrado un rey, dice el versículo 8. Es decir, había habido rebeldía en su país. ¿Te imaginas con todos los problemas que tenía Paorán y le llega la epístola de Moroni tratándolo duramente? ¿Qué harías? A veces nos olvidamos que la iglesia es una escuela de capacitación en la que todos están recibiendo capacitación. Muchos, todos cometemos errores y no podemos alterarnos. Tenemos que conservar la calma ante estas dificultades. El versículo 9, Paorán da un ejemplo perfecto de cómo reaccionar. Me has censurado en tu epístola, pero no importa. No estoy enojado. Antes bien me regocijo en la grandeza de tu corazón. Deberíamos preguntarnos entonces por qué Mormón puso estas epístolas donde no hablaban bien de Moroni. Y la respuesta es, para conocer más a Moroni. No de parte de Moroni, sino de los demás. El versículo 9 lo dice en las palabras de Paorán. Me regocijo en la grandeza de tu corazón. Así era el corazón de Moroni. No todo es malo, no todo es quejón. Era la grandeza de su corazón. Paorán le habla bien a Moroni. La idea no es estar peleados ni acalorados, sino encontrar solución. Y Paorán así termina su carta en el versículo 21. Mi amado hermano Moroni, así demuestra lo manso y humilde que era Paorán. En el capítulo 62, es curioso, ¿verdad? Todos ponemos, yo lo dije muchas veces al comienzo, lo he dicho no de esta clase, sino de la clase pasada, si no me equivoco, en otra clase. Ponemos nombres, y yo conozco a muchos Moronis. ¿Por qué? Porque decían que les impactó el nombre, les impactó el trabajo de Moroni en las escrituras. Y está bien, pero muy pocos ponen a Paorán, a su hijo, de nombre. Es porque es antiguo, no es tan agradable, o porque es un hombre manso, humilde. No estaría mal, ¿verdad? No estaría mal. Así que, un nombre para considerar. En el capítulo 62 llegamos, nos faltan 2 capítulos más. Dijo Moroni, ¿qué dijo la pregunta? ¿Qué dijo Moroni cuando recibió la respuesta de Paorán? Habrá estado, ya llegó la respuesta, tráigame para acá el mensaje. El versículo 1 es muy importante. Dice, su corazón cobró ánimo y se llenó de un gozo sumamente grande a causa de la fidelidad de Paorán. Y obvio que se sintió mal por los que se sublevaron. ¿Y qué hacer entonces? Va en busca de Paorán. Moroni regresa en ayuda con su estandarte de libertad y la gente acudió en éxtasis a la conocida pancarta. El versículo 4 dice, enarboló el estandarte de libertad en cuanto lugar entró. Llegó Moroni y la gente sale a recibirlo y se alista en su favor. ¿Y qué pasó? El versículo 5 dice, miles se congregaron en torno de su estandarte y tomaron sus espadas en defensa de su libertad. Se reúne con Elamán y marchan ambos ejércitos a Zaraemla, donde estaba Pacus, quien era el nuevo líder de los rebeldes. Muere Pacus, ¿y qué dice de los que lo acompañaron? Los ejecutaron sin dilación, es decir, sin demora. Rápido nomás, dice el versículo 10. Este capítulo también informa la fecha de cómo ya
va avanzando los años. Ya estamos en el año 61 antes de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo ha avanzado el tiempo? Una vez restablecida la paz en Zarahemla y con Pahorán como líder, otra vez se envían suministros y gente para ayudar en la batalla. Moroni decide ir a tomar la ciudad de Nefía y en su camino se encuentra con lamanitas que estaban llevando suministros y los captura. En buena hora dijeron, llegaron los suministros, hay que capturar al enemigo. Y después de haberlos hecho jurar que nunca más tomarían las armas, los manda a la tierra de Amón, dice el versículo 17. Es decir, cada vez más va creciendo la ciudad de Amón, junto con los demás lamanitas que no querían pues tomar las armas. No eran pocos, eran como 4,000 lamanitas. Muy inteligente Moroni, muy inteligente. ¿Por qué? Porque no los quiere matar, no quiere tener más prisioneros, entonces les hace juramentar y los manda junto con la gente de Amón. La idea es tener más gente, ¿verdad? Más gente trabajadora, no gastar suministros en prisioneros. Moroni toma la ciudad de Nefía en la noche, escalando y descendiendo mientras los lamanitas duermen. Sigue tomando prisioneros a quienes les hace hacer un juramento de no volver a tomar las armas y los envía a la tierra de Amón. El versículo 29 dice que ellos empezaron a trabajar en sumo grado y fueron aliviados. Ya tomada la ciudad de Nefía, Moroni parte a la ciudad de Lei. Ambos grupos se encuentran. Lo que menciona Mormón es que ya ambos estaban cansados porque eran años de guerra y peleas. Y los dos responsables de esto fueron Amaliquía, que quería el poder, y ahora su hermano Morón, que quería vengar la muerte de su hermano. Terrible. Solo porque ellos quieren guerra, hay que seguir en la guerra. Mientras el pueblo pues padece, perece, sufre y muere. Teancum va entre los lamanitas de noche, un líder nefita, y mata a Morón. Pero los demás se dieron cuenta y mataron al momento de estar saliendo Teancum. Así se llamaba. En la mañana siguiente se enfrentan y los nefitas ganan, de tal manera que los lamanitas huyen, dice. La guerra termina diciendo en el versículo 39 que fue muchos años, muchos, después de tan agotadora guerra, Moroni y Elamán regresan a Zarahemla y la paz vuelve al pueblo. Moroni entrega el mando a su hijo Moronía. Toma nota aquí, Moroni toma el mando o entrega el mando a su hijo Moronía. Y Elamán vuelve a tomar el ministerio de la prédica junto con sus hermanos, ya que habían dejado de predicar y volvieron a establecer la iglesia de Dios. Por toda la tierra, dice el versículo 46. Por toda la tierra. Qué bonito. Empieza otra vez. Al establecer la paz y los reglamentos de la ley, la prosperidad otra vez empieza y se hacen ricos, dice el versículo 48. Este capítulo 62 al final nos dice que después de 3 años muere Elamán. Así llegamos al último capítulo del libro de Alma, el capítulo 63. El capítulo empieza diciendo que Shiblón ahora es el líder espiritual, sucesor de Alma, y de Elamán y de Alma. Y el versículo 3 nos dice que el capitán Moroni obviamente deja de existir, muere. Moroni se retiró y murió solo 2 años después. 2 años después de retirarse. Al parecer fue el resultado de heridas de guerra, enfermedades u otras tensiones de 7 años pues, de conflictos y desafíos de alta tensión. Bueno, así es la vida a veces de estos grandes hombres. Elamán reguló la iglesia y luego también murió, solo 1 año después. Shiblón, el hermano de Elamán, él se hizo cargo de las planchas, pero también murió 3 años después. Elamán, el hijo de Elamán, se hace cargo de las planchas. Pahorán regresó al tribunal, pero él también morirá solo 4 años después. Todos, obviamente, lo nombran y llegan a fallecer. Obviamente todas estas muertes, junto con las numerosas bajas sufridas durante los últimos años de guerra,
debieron haber cobrado un alto precio, dejando un vacío de poder y debilitando el gobierno central nefita y la profundidad del liderazgo de la iglesia. Muchos nefitas comenzaron a trasladarse a la tierra hacia el norte, o a navegar incluso. Por lo que nos cuentan, nunca más se supo de estas personas. Así termina este fabuloso libro de Alma. He hecho un resumen, he escogido las partes más importantes. Espero que lo leas primero y de esa manera puedas seguir el vídeo, de esa manera lo puedas entender más. Estas guerras nos enseñan a fortalecer nuestro carácter y que nuestro corazón ha sido ablandado y no endurecido por las pruebas y dificultades de la vida. Esto parece ser algo en lo que Mormón quiere que sus lectores piensen. En esta historia hemos visto cómo 2000 jóvenes integraron o se unieron al batallón nefita a cargo de Elamán. Pero lo que dice en Alma capítulo 56, versículo 47, dice: sus madres les habían enseñado. Esto es digno de elogiar a aquellas mujeres que enseñan a sus hijos. Muchos agradecemos siempre a nuestras madres o padres quienes nos han enseñado, quienes nos han corregido. Muchas madres se han sacrificado, quizás educación, quizás sacrificaron educación, quizás alimentos, quizás ropa o algunos lujos para darle a sus hijos y por enseñar principios a sus hijos. La mejor enseñanza es aquellos hijos de bien que no dependen de los padres. Aquellos hijos que cuando ya no están los padres pueden tener una vida igual o mejor que la de sus padres. Es decir, que sean autosuficientes. Un amigo la vez pasada que conversaba del futuro de sus hijos me dijo: yo seré feliz tan solo si mis hijos de grandes no me piden dinero. ¿Por qué? Porque esto indicará que son autosuficientes. Gran enseñanza. Madres, enseñen a sus hijos. Hijos, sean enseñados por sus madres. Déjense enseñar. Colaboren en la enseñanza. No olvidemos lo que enseñó Moroni, a que llevemos la vida prescrita que dijo. No busco poder, sino que trato de abatirlo. No busco los honores del mundo, sino la gloria de mi Dios y la libertad y el bienestar de mi país. Que ese sea nuestro lema. De esa manera seremos mejores personas de carácter y de buen corazón. Bien dice el dicho: alimenta tu fe y tus miedos morirán de hambre. Eso se enseña en el Evangelio, que alimentemos nuestra fe para que nuestros miedos mueran de hambre, para que nuestros miedos se mueran, dejen de existir. Que tengas una hermosa semana, mi amigo, que espero que te haya gustado el libro de Alma. Espero que lo leas tú más y puedas sacar mucho más conocimiento de ello y te sirva en tu vida diaria para que pueda estar más al lado del Señor. Que tengas una bonita semana. Muchas gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Gracias.